Bienvenidos a módulo 3, ciclo de ventas de productos y servicios. Soy Paula Saavedra, gerente de ventas de Lousa, y en este espacio vamos a conversar sobre el proceso de ventas de lo medical. El proceso de ventas comienza con la prospección de leads. Buscamos identificar clientes potenciales a través de varios canales diferentes, como pueden ser nuestra página web o nuestras redes sociales, o incluso asistiendo a eventos o congresos. Una vez adquirimos la información básica de esos interesados, creamos el registro en NetSuite confirmando que la información recibida sea confiable y que no esté duplicada, ¿sí? Entonces, en nuestro CRM vamos a abrir un formulario de creación de leads. La información que ven redondeada en rojo es información mandatoria. Esta información e incluso el formato del formulario pueden variar de una subsidiaria a otra, pero básicamente necesitamos información esencial como el nombre, contacto, categoría de lead, un número de teléfono y un email. Los clientes potenciales se evalúan para determinar sus necesidades, presupuesto y la adecuación a los productos y servicios que lo medical ofrece. Vamos a calificarlos con un estatus predeterminado que puede ser Qualified, Unqualified o Assigned to Dealer, y en base a eso vamos a avanzar con el contacto inicial, que puede ser por email o por llamada y que debemos dejar registrado en nuestro CRM como una actividad de ventas. En este primer contacto vamos a intentar comprender las necesidades del lead y si es necesario lo asesoraremos personalmente o lo derivaremos con uno de nuestros distribuidores en la misma zona de residencia. El paso número 2 es realizar una cotización que incluya el producto de su interés e intentar enviar la mayor cantidad de información posible de forma clara y completa. Entonces vamos a generar un estimate donde vamos a detallar el ítem del producto, una descripción del mismo, las características principales, las cantidades, el precio. En algunas ocasiones podemos mencionar dimensiones y peso del equipo, el país de procedencia, pero muy importante que estén todas las condiciones de la transacción, ¿sí? La fecha de expiración, que nos indica la validez de esta cotización, los términos de pago, el Incoterm, si el envío está incluido o no en esta cotización, como cualquier otra información o condición importante que necesitemos aclarar. Es mandatorio que realicemos un seguimiento periódico de los estimados para comprender si es necesario actualizarlos para despejar dudas o inquietudes de nuestros leads y poder concretar finalmente la transacción. En ocasiones será necesario negociar con el lead o con el distribuidor algún término o condición, como por ejemplo los días de pago o un descuento o beneficio. Para cualquiera de esas modificaciones que no están incluidas en las condiciones del cliente, necesitamos solicitar aprobación a nuestro superior directo antes de enviar la propuesta al lead. Entonces, ¿qué puede suceder luego de enviar la cotización si no hay preguntas o inquietudes? Pueden suceder dos escenarios: que el cliente decida avanzar con la compra o que no esté interesado. Si no está interesado, deja de responder o simplemente no es lo que esperaba, vamos a proceder a cerrar el estimado cambiando su estatus a Close Lost. Si en cambio el lead está interesado y desea continuar, vamos a solicitarle que por escrito, que puede ser firmando el estimado o en un correo electrónico, nos confirme su intención de avanzar con la transacción. Entonces, una firma en el campo del estimado o bien
una orden de compra son suficiente documento para avanzar y poner en producción la orden. Antes de procesar este estimado y convertirlo en una sales order, es muy importante que validen toda la información incluida: tipo de producto, cantidad, precio, la vigencia de la cotización, que las condiciones sean las correctas y sobre todo la información de envío y de contacto para lograr una entrega exitosa. Si todo eso está revisado, vamos a proceder a emitir la sales order correspondiente. La sales order es un documento que confirma la transacción y que además informa a nuestro equipo de operaciones para poner en producción o adquirir el producto que vamos a enviar. Es muy importante que demos seguimiento a esta sales order para informar a nuestro cliente o lead de cualquier cambio o novedad, como por ejemplo el estatus actual, como pueden ver en esta primera captura, la fecha estimada de envío o el motivo, si es que hubiere, de delayed o backorder, que es una demora por parte del fabricante que puede tener uno o varios motivos, pero es muy importante mantener informado, sí, al cliente, porque puede que algunos de los cambios o actualizaciones que vemos aquí incumpla con alguna condición que prometimos. Entonces es muy importante que todas las actualizaciones se hagan al cliente y se informen en tiempo y forma. Una vez que la sales order o el producto está listo para ser despachado, nuestro equipo de finanzas va a emitir una invoice y va a comunicar este despacho junto con el número de tracking. De nuevo aquí nuestra intervención es muy importante como representantes de ventas para confirmar con nuestro cliente la recepción de la orden, la satisfacción, si el pedido llegó en tiempo y forma, y si es lo que esperaba, o si hay algún problema o inquietud, debemos crear un caso y notificarlo de forma urgente al equipo de Customer Service. El seguimiento postventa es igual de importante que el asesoramiento previo a la venta, y esto nos asegura un servicio de calidad y de excelencia. Este fue un breve resumen del proceso de ventas. Cualquier consulta o necesidad que tengan relacionada con este procedimiento o alguno de los procesos que mencionamos, pueden consultar el proceso estandarizado de ventas que se encuentra disponible en nuestro Drive de Lo Medical. Gracias.